Entonces vamos a comenzar la actividad de hoy. Mm, Esta es la 10ª sesión que estamos desarrollando, se tituló La cuestión preliminar y que va del apartado 13.5 de la Atolondra dicho, que comienza entonces con este basta que el asunto de yo y que llega hasta el 13.10, lo tocante al complejo de Edipo. Tenemos entonces, leamos un poco de la vez anterior, el 13.4. Aún no era necesario que saliera a la luz la distinción de lo simbólico, lo imaginario y lo real, esto para que la identificación con la mitad del hombre y con la mitad mujer, donde acabo de evocar que el asunto del yo domina, no fuese confundida con la relación de ellos. Este era el punto entonces en 13.4, que estaba, yo se estaba proyectando o no. No, Ricardo, no se está bien. Ah, sí, entonces le repito, este 13.4, aún era necesario que saliera a la luz la distinción de lo simbólico, lo imaginario y lo real, esto para que la identificación con la mitad del hombre y con la mitad mujer, donde acabo de evocar que el asunto del yo domina, no fuese confundido con la relación de ellos. Esto era, eh, quería comentar aquí algo en relación a lo que de alguna forma estábamos viendo la vez pasada. Eh, los dichos de Freud han sido ahogados en los dichos de la psicología. Embrollo insuperable de seguir recurriendo a la castración, no en su dimensión simbólica, sino imaginaria o real, al amor mantenido en los desfiladeros del incesto, a la función del padre, al no distinguir RSI y tener clara su articulación, y al mito de Edipo duplicado con el mito del padre de la horda primitiva, del padre orangután, que perora sin entrar en el lenguaje y la función fálica. El embrollo se sale por los grafos, por los diagramas de Freud de la carta 42 a Fliss, ya que estos diagramas de Freud de la carta 42 a Fliss, que es este esquema plano, percepción, recuerdo, inconsciente, preconsciente, consciente. Esos diagramas de Freud están torcidos y Lacan presenta más bien el esquema L, el eje imaginaria consciente, donde se asocia el yo y sus objetos. Los fenómenos del inconsciente hacen irrupción como lagunas de la conciencia corriente y en el eje simbólico que insinúa las fallas de la conciencia, dejando hablar al otro, modulado por un sujeto que es tributario del significante, representado por un significante para otro significante y que apareció solo con Freud. Y al esquema R, luego este L pasa al R, que se le agregan soportes imaginarios en las 4 esquinas del esquema. El inconsciente y el otro son términos que irán a ocupar puestos. Y el gran otro es uno de esos 4 puestos, pero ni el uno ni el otro, ni el inconsciente ni el otro tienen sustancia.
Este puesto, como señala Fieren, genera una pregunta enigmática. ¿Qué me quiere el otro? Pregunta sin una respuesta sustancial que la detenga, la cual es más bien siempre relanzada, recorriendo los muros de lo imposible y ciñendo en ese recorrido lo real. Lo retorcido de las vías de Freud, recorridas en línea recta, es reemplazada por una topología moebiana que conjuga la hipótesis tópica de la doble inscripción consciente, inconsciente, y donde el dinamismo del decir recorre la ronda de los discursos, siendo el inconsciente el motor de la hipótesis dinámica, motor del viraje de la basculación de los discursos. Esto era un poco como para traer lo que habíamos un poco abordado la vez pasada. Vamos a continuar entonces con lo que vamos a trabajar en esta sesión, que va desde el 13.5 hasta el 13.10. Comienza acá. Basta que el asunto del yo, así como el asunto de Falo, hasta donde tuvieron a bien seguirme instintivamente, se articulen en el lenguaje para que se vuelvan asunto de sujeto y dejen de ser la sola incumbencia de lo imaginario. Piénsese que ya desde el año 56 todo esto habría podido darse por sabido si hubiera habido consentimiento del discurso analítico. Es un poco eso que está en el trasfondo también, esto de la distinción de lo, están realmente interrelazados estos. En el 13.4 veíamos entonces cómo se recalca la diferenciación de los tres registros para poder percibir la función fálica en juego en la ronda de los discursos como lo que permite abordar la ausencia de la relación sexual. Es lo que Lacan viene desarrollando desde hace unos párrafos. Primero, el abordaje simbólico a partir del mediodicho que se conjuga para abrir la puerta al decir de Freud, en los párrafos 9.1 a 9.14. Segundo, el abordaje imaginario que permite separar dos mitades en los hablantes, del 10.1 al 10.7. Tercero, el abordaje real que ahueca el puesto real, desde donde adquiere efecto para el hablante la inexistencia de la relación sexual en todo el párrafo 11 y principalmente en esto último, donde dice él que desde donde adquiere efecto para el hablante la inexistencia de la relación sexual, que está en el punto 11.8. Todo lo anterior para que la identificación con la mitad hombre y la mitad mujer no fuese confundida con la relación entre ellos. Esto se confundió con el establecimiento del texto de Miller de llevar a la transcripción algo que Lacan no dijo, como vimos en una sesión anterior, y que en el texto establecido del seminario 20 aún dice las dos mitades de los seres hablantes. Y lo que Lacan verdaderamente dijo, porque eso está grabado, es las dos mitades del ser hablante, lo que es absolutamente distinto, puesto que así, con eso con esa primera, las dos mitades de los seres hablantes, podemos poner a coiterar a un hombre con una mujer para que algo calificado como divertido por Lacan en el seminario 19, que es la serratia o la herencia biológica, se ponga en el tapete como algo relevante, poniendo patas arriba imaginariamente en mito lo señalado por Lacan. Pero aquí habría que preguntarse en este punto 13.4 por qué es cuestión del yo ese asunto de las identificaciones. Y cuando comienza el 13.5, lo que comienza, vemos, es aclarando, es que el asunto del yo y el asunto del falo es algo articulado al lenguaje, a lo simbólico, y por lo tanto se vuelve asunto del sujeto del inconsciente y dejan de ser solo algo imaginario.
Pero la dificultad es que quienes lo seguían solo lo hacían instintivamente, como dice ahí. Y donde señala, no había en ese momento consentimiento para el discurso analítico. Es decir, que en ese tiempo no se abordó el asunto como era, que el asunto del yo fue entendido como solo algo imaginario, lo cual pone bien lejos el discurso analítico. Yo me preguntaría si hoy, para muchos llamados lacanianos, no continúa siendo así como en el 56 y que todo esto no se da por sabido. Pues me parece interesante, no es la primera vez que Lacan señala esto, porque digo que no es la primera vez que señala esto, porque en el párrafo 13.3 nos señala, aquí señalo algo que trae Fierens en su texto, dice, sin embargo, estas vías en las cuales el decir de Freud se explicita por los procesos primarios estaban al alcance de la mano desde siempre. Para cualquiera que hubiera querido saber con claridad algo de aquello que suple a la relación sexual, ya que la interpretación no es un desciframiento, sino que es un hecho de discurso que siempre supone la ausencia de relación sexual, la imposibilidad propia de cada uno de los discursos. Bien, comencemos entonces por estos apartados. ¿Qué comentario tienen mis compañeros? Yo creo que es interesante volver a recordar esto que decíamos la vez pasada a propósito de esto del binarismo y el hombre y la mujer, porque finalmente en este párrafo Lacan está diciendo que por efecto de el lenguaje queda en cuestión ese yo del imaginario y entonces se introduce la noción de sujeto pues como necesaria, como ese efecto de ruptura y aseguramiento del yo, pero también pasa lo mismo en relación a las identificaciones yoicas como hombre y como mujer. Entonces hay como el lenguaje daña ese supuesto ser del hombre o supuesto ser de la mujer o ese supuesto binarismo eh, que ordenaría las cosas y que si de todas maneras ese ordenamiento existe no es sino para encubrir el hecho de que no hay relación sexual, el yo, el hombre, la mujer, etcétera, etcétera. Eh, y a mí me parece muy interesante esta frase última del párrafo cuando habla del 56, que es más o menos el seminario 3 y 4, en donde finalmente se habla en el 3 sobre la psicosis y él va a hacer como esta observación aquí otra vez sobre la psicosis del escrito de una cuestión preliminar, porque en lo que yo entiendo de la frase, él dice que los elementos ya estaban ahí, o sea, lo que él dijo como fundamental de los efectos del lenguaje ya estaban dichos a partir de ese momento, pero había algo de la recepción de su enseñanza, que creo que es a lo que se refiere con este discurso analítico, que creo que se refiere como a una época y a su público, digámoslo así, en los psicoanalistas que recibían su enseñanza, donde eso no tomaba como lugar. Entonces él no tiene más que insistir a propósito de la repetición que también hablábamos, que está dicha en este escrito, de esta insistencia, digámoslo así, como a oídos sordos, y que hay algo que no logra calar de ese efecto de lo simbólico y que sigue manteniendo como esos mismos prejuicios, que apunta otra vez a esto que decía Ricardo de cuántos psicoanalistas lacanianos actualmente sostienen que solo hay el yo en el campo imaginario, borrando toda la referencia del ye, la enunciación, el decir, todo esto que Lacan vuelve a traer aquí otra vez.
Sí. A ver, no me queda muy claro, Sebastián, pero porque el yo está hecho del imaginario. Pasa que no hay imaginario sin simbólico, ¿no? Me parece que por ahí sería lo que uno quiere subrayar y apuntando quizá más a una cuestión de donde ya no hay tampoco una preeminencia de lo simbólico, sino algo que se va planteando cada vez más como un anudamiento entre los tres registros, ¿no? Aunque todavía no esté acá con el nudo como tal, pero plantea pensar una cuestión más equivalente entre los registros en el sentido de no preeminencia de uno sobre el otro o sobre los otros. A mí no me deja de sorprender que pone casi en el mismo plano el asunto del yo y el asunto del falo, ¿no? Como si fueran cuestiones que, está bien, el falo también acá mismo lo ubica primero como imaginario y después, o como falta en el imaginario y después como esa dimensión simbólica, como el fin mayúsculo. Pero, y yo trataría de, me parece interesante cómo la cuestión del sujeto sigue estando ahí, ¿no? Para Lacan es fundamental esa articulación, ese sujeto no como agente, pero sí como hecho de lenguaje y como lo que articula, lo que está en el anudamiento mismo de esto que se va dando. Que me parece que Fiennes también lo subraya, como tal como lo leyó Ricardo recién. Me parece que acá se va armando esta otra, como una vuelta más del texto, ¿no? Pero pienso, Leonardo, que de todas maneras ese asunto del yo no es una cosa absolutamente clara, porque uno sí escucha la gente pegada a identificar el yo con lo imaginario, no tomar todas las dimensiones que eso pueda tener, su relación con el narcisismo, la relación con el ideal del yo, el yo ideal, el super yo, y toda esa construcción que de alguna manera es importante para Claro. entender un poco la cuestión del asunto del yo, que a veces despachamos muy fácilmente el yo diciendo, no, el yo es imaginario, el yo es imaginario. Eso Sí, sí. no se ve la complejidad del asunto. Sí, a mí a veces se me ocurre plantearlo como que lo que no se ve es la complejidad del imaginario como tal, ¿no? Me parece que, y cómo Lacan se va, por ahí Lacan lo planteó al principio un poco taxativamente como lo imaginario que engaña y lo simbólico donde estaría la verdad. Y me parece que ya en este momento de su enseñanza eso se fue matizando y complejizando, y que lo imaginario mismo se va a complejizar, ¿no? Va adquiriendo otra riqueza, quiero decir, que no es solo un señuelo que engaña, sino que, bueno, que hace a cuestiones eróticas y a cuestiones relativas a, bueno, todo esto que vos mencionás, sí. Sí, porque lo interesante, Leonardo, es que diga que en el 56 eso ya estaba ahí. Sí. Que hubiera debido darse por sabido, pero como que había algo que impedía ahí lo que él dice, es como que me seguían era instintivamente, y yo pongo eso de que instintivamente y sin pensarlo, y Sí, más sí, bien rechazando todo todo el discurso que estaban escuchando, que ese es un poco lo que él dice, que no había como ese consentimiento a tomar todas las dimensiones. Y estoy seguro que no sé si en el 70 y pico aquí en el Atolondradicho ya los alumnos están en otra tónica. no, sí. Que la Sí, misma sí. Colette Soler en lo que ha presentado de mi vida, en el psicoanálisis, etcétera, muestra que los que asistían a los seminarios de Lacan no entendían nada, que eso se fue comprendiendo es con los años. Sí, sí. Ujú. Sí, sí.
Bien, si quieren continuamos porque el punto que sigue está muy pegado con esto. En el 13.6 dice, puesto que ya en la cuestión previa de mis escritos que debía leerse como la respuesta dada por lo percibido en la psicosis, introduzco el nombre del Padre y que en los campos, en ese escrito puestos en grafo, donde permite ordenar la psicosis misma, se puede calibrar la potencia. Yo aquí tengo una observación y es lo que comienza aclarando, eh, que comienza aclarando es con ese punto que dice, puesto que ya, eso nos indica entonces que este párrafo está íntimamente conectado con el párrafo anterior. Está enlazado con el anterior y dice que puesto que ya en la cuestión previa, entonces uno se preguntaría qué es lo que también en esta cuestión preliminar, que es como se llama el texto de los escritos, o cuestión previa, es curioso que Lacan se refiere a la cuestión previa y que no lo haya titulado preliminar, el 56 habría podido darse por sabido y en la que tampoco se dio consentimiento, digo yo, al discurso psicoanalítico. Por como dijo antes, cualquiera que hubiera querido saber con claridad. La pregunta es, ¿qué sería la cuestión preliminar? Por eso recibieron en sus correos esos interesantes artículos de Fiennes, una relectura del texto, la cuestión preliminar, y también lo que en este texto Leturdí contribuye a resolver esa pregunta de qué es la cuestión preliminar a todo tratamiento posible. La respuesta, nos señala Lacan, debe leerse en la respuesta dado por lo percibido, es decir, en las alucinaciones mismas y en el delirio, donde éstas muestran que la pregunta en la psicosis es un asunto de lo simbólico, pregunta que renueva la cuestión de la relación sexual, cómo se reproduce el hombre. Respuesta que es una deformación topológica, nos dice Fieres, de la realidad y que se hace más explícita con la tercera y cuarta fórmulas de la sexuación que Lacan abordará más adelante en este texto de la Atolondradicho. Nos dice en este párrafo también que introduzco el nombre del Padre. Fierens interpreta que este representa que se afirma un acto al que no se logra renunciar a pesar de los avances de su propia teorización y que con esta noción se logra organizar la psicosis misma. Bien, eso es lo que tenía para comentar. ¿Qué comentario les tienen ustedes? Sí, no sé si mucho, pero subrayo esto, ¿no? De cómo el lugar que Lacan le da a la psicosis como lo que muestra cierto modo de, cierta posibilidad de desentrañar la articulación simbólica, ¿no? El paso que Lacan da al decir que la alucinación tiene estructura de palabra y hacer todo el desarrollo de eso en la cuestión preliminar, y de tomar la alucinación como un modo de respuesta, además, ¿no? Parece que lo de que no es solo una alteración o una deformación sensoperceptiva, como plantea la psiquiatría, sino como una respuesta que permite ubicar algo de la subjetividad en la psicosis. Que Lacan traiga de nuevo sus desarrollos de esa época
en este momento me parece, bueno, muy rico para volver a subrayar el lugar que tiene la psicosis en los desarrollos de Lacan, ¿no? La clínica con psicóticos, quiero decir, la práctica, y lo que Lacan, lo que los psicosis le enseña a Lacan, ¿no? En algún sentido, y nos sigue enseñando a todos. A mí me llama la atención que en este párrafo, al menos en esta traducción al español, no sé si en francés se pueda captar con más facilidad cuando él al final dice se puede calibrar la potencia o se puede calibrar su potencia. A mí al menos no me queda claro la potencia de qué. Si alude a la potencia del lenguaje de la que hablaba en el párrafo anterior o si refiere a la potencia de la introducción del nombre del Padre y sus efectos, o si es la potencia de la escritura en grafo, porque yo creo que en donde caiga el énfasis de la potencia se van a producir efectos distintos. Por ejemplo, si se habla de la potencia de la introducción del nombre del Padre, podríamos volver a abrir la discusión que se daba la vez pasada respecto a lo que decía eh, Beatriz, del lugar que tiene el nombre del Padre desde el 56, a preguntarse si eso queda en tela de juicio para esta época y ya no, ya las cosas no dependerían, digamos, de ese nombre del Padre de la misma manera, o si Lacan está resaltando la importancia del grafo en el sentido de la formalización de las cosas, a diferencia de Freud. Entonces, bueno, a mí esa palabra potencia y qué es lo potente en este caso, como que no me queda como muy, muy en claro. Estoy mirando aquí. Una lectura posible para mí es que se puede leer que Lacan está diciendo que la introducción del nombre del Padre permite ordenar la psicosis y medir eso a sí mismo, su potencia. Me parece que también puede pensarse la potencia del nombre del Padre para ordenar algo Ujú. de la psicosis como tal y de cómo la pensamos, ¿no? Yo sé, de paso, cuando acá habla del grafo, me parece que no habla del grafo del deseo, sino del grafo de, bueno, lo que refiere Fierens, ¿no? Del esquema R, el esquema I. Sí, de los grafos de cuestión preliminar. Sí, sí. Eh, Digo, ¿cuál es la clave simbólica para pensar la estructura de la psicosis como estructura y como algo, como un tratamiento posible de la psicosis también, ¿no? eh, con determinación. Sí, Sebastián, en francés sí está claro a qué se refiere porque porque está separado con comas y es un inciso, ¿no? Entonces, No, no. eh, espera, esto me bajo. Porque hay una coma donde dice que debía leerse como la respuesta dada por lo percibido en la psicosis, introduzco el nombre del Padre
Y en los campos puestos donde permite ordenar la psicosis misma, ahí habría otra coma. Y entonces quedaría, se puede calibrar su potencia. Entonces vemos que claramente se refiere al nombre del Padre. A lo que se le calibra su potencia es al nombre del Padre. Y yo creo que es interesante lo que tú señalas y la discusión que se presentaba la vez pasada, porque de alguna forma lo que nos está diciendo más bien es que el nombre del Padre tiene una gran potencia para explicar la psicosis. Y no sé si en cierta forma y a través de los desarrollos que va a dar, lo que nos está es previniendo de eso, de cómo nos quedamos pegados un poco al nombre del Padre. Y si quizás es eso, es un poco lo que está, es un poco lo que también se está jugando ahí. Si ese nombre del Padre no adquiere como otras dimensiones en esta última enseñanza de Lacan, más porque sabemos que el nombre del Padre pasó a los nombres del Padre. Entonces eso marca una. Ahora, ¿por qué hace ese cambio? Pues sería para desarrollar, lógicamente no está aquí en este texto, pero sí pienso que es muy importante eso que señala en relación a la cuestión previa o preliminar. Es decir, ¿cuál es esa cuestión preliminar? Porque de acuerdo a cómo uno conteste cuál es esa cuestión preliminar, y eso se ha interpretado de diversas maneras, se ha dicho cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Una manera ligera de tomarla, es decir, la cuestión previa a cualquier tratamiento es hacer el diagnóstico, saber si es neurosis, psicosis o perversión para saber cómo proceder. Y eso tendría toda una serie de implicaciones. Si realmente si es esa la cuestión previa o a qué se refiere esa cuestión previa, un poco lo que desarrolla Fierens es un poco que más bien esa cuestión previa está referida es al sujeto del inconsciente, al lenguaje, a la pregunta por el sujeto, a lo que es el sujeto, a lo que es específicamente la relación del sujeto en el inconsciente, las relaciones con el yo, es decir, con el narcisismo, con el falo, con un montón de cosas. Y esa cuestión del sujeto, un poco como lo leía antes, que señala Fierens, que nunca es una pregunta resuelta, sino que más bien es el objeto de un nuevo relanzamiento de preguntas, pero que nunca se logra resolver de alguna forma la pregunta del sujeto, ni la pregunta del sujeto psicótico, que en el seminario 3 es esa, que tiene que ver con la procreación. Entonces, yo no sé el sentido de ese calibrar su potencia, si también muestra también en ese momento de Lacan el sentido de qué tan potente fue eso que realmente obnubila y que es muy fácil explicarlo todo en el sentido de que el nombre del Padre nos lleva también a la forclusión, de la forclusión del significante del nombre del Padre. Y una explicación de la psicosis de una manera binaria es, ¿hay la forclusión o no hay la forclusión? Despachar de alguna manera rápidamente esa, el, eso del diagnóstico, de hacer un diagnóstico previo precisamente a partir de esa característica que sería la forclusión. Y sí, de alguna manera, lo que nos muestra de alguna forma, lo que dice aquí, lo percibido en la psicosis, que sería el delirio, las alucinaciones, no nos lleva a pensar más bien a otra dimensión, una dimensión que tiene que ver más con el lenguaje, con el significante mismo, y que no sería una cuestión exclusiva de la psicosis, sino más bien del palabrantecer en general, no específico, que quizás es la orientación que va a tomar Lacan más adelante con el abordaje de lo que enseña Joyce, pero no como psicótico, sino más bien precisamente como otra manera de manejar
la relación al lenguaje, que sería un poco esa la situación. Sí, realmente quedan como muchas preguntas y esas preguntas que introduce esa cuestión preliminar es precisamente eso, cómo repensar la psicosis o pensar la psicosis en este momento de la enseñanza de Lacan. Si esta enseñanza de Lacan no nos lleva a repensar de alguna forma el asunto de la psicosis que no puede seguir de alguna forma estando igual. Bien, ¿algún otro comentario o seguimos adelante? Bien. Seguimos entonces con este punto 13.7. Dice Lacan, no hay nada de excesivo en atención a lo que nos da la experiencia en poner a la cabeza el ser o tener el falo, mi vedoitum de los escritos, es decir, el texto de los escritos, la significación del falo, la función que suple a la relación sexual. De allí una inscripción posible en la significación, donde lo posible es fundador leibniziano de esta función como phi de x, a lo que los seres van a responder por su modo de hacer allí argumento. Esta articulación de la función como proposición es de Frege. Buenas, sí. Sí. ¿Hay algún comentario aquí para esta parte? Yo tengo para comentar aquí que Lacan señala que no hay nada que exceda la función fálica de acuerdo a la experiencia. La función fálica suple la relación en todos los casos y se presenta como ser o tener y nos remite a su texto de los escritos, la significación del falo. En el 13.8 nos dice que allí se da una inscripción posible de la función del falo como phi de x. Este posible es un posible leibniziano que, como nos dice Fierens en su texto, es un posible lo más amplio posible. La basculación de un discurso arrastra todas las modalidades, tanto lo posible del acontecimiento realizado y de todos los componentes posibles como lo radicalmente imposible, los componentes imposibles no realizados. Lo posible es el recorrido de las modalidades, necesario, contingente, posible, imposible. Ahondando en este amplio campo de lo posible, el psicoanalista se interesará por lo imposible, que funda la ronda de los discursos y la puesta en acto del inconsciente. Como el Dios leibniziano, la función fálica contiene todos los posibles, incluidos los imposibles. Solo a partir de ahí los seres le responderán según su modo de hacerle argumento. Y termina diciéndonos que esta articulación de la función se la debemos a Frege. No sé si de pronto John tiene algo para decirnos de lo que es la función como proposición en Frege, de donde dice que se basa un poco esta inscripción posible de la función como phi de x. Porque aquí hay una parte en la lectura de Fiere, me llamó la atención que él se desliza más bien hacia la Bedoytun y sus relaciones de la Bedoytun con la Sina, etc.
pero yo creo que Lacan aquí no se está refiriendo a la Bedeutung de Frege, que Pierre dice que no era la de Frege, pero introduce la de Frege porque atrás estaba el término Bedeutung, sino que aquí introduce más bien este asunto de la función phi de X como función, que es un asunto de la aritmética de Frege. No sé si John James tiene algún conocimiento de esa parte o no. Pues Ricardo, en realidad no entiendo cómo Lacan lo articula allí, digamos que no hace un argumento. La función fundamentalmente, pues al menos en lo que entiendo, lo que permite es que el término que acompaña la función tiene precisamente que cumplir perdón por la redundancia, una función en relación a los ejes. Por ejemplo, si uno piensa en un plano, ¿cierto? X, Y. Y regularmente las funciones se ligan, por ejemplo, a lo que tiene que ver con los límites. Hay funciones de límites finitos, infinitos. Pero en todo caso, lo que sí permite la función es inscribir una cosa que no es del todo posible de escribir. Porque si uno dice, por ejemplo, que hay límites infinitos, ¿cómo se puede escribir el límite si hay un infinito? Entonces esa relación entre el límite y lo infinito implica que cuando se plantea como una función y no simplemente como una referencia geográfica o geométrica estrictamente, algo puede pasar por la escritura, aunque esa escritura sea, Fernanda está loca. aunque sea Sí. imposible determinarla de escribir, como pasa, por ejemplo, con algunos números reales, irracionales, perdón, como por ejemplo pi, ¿cierto? Bueno, números de ese tipo. Pero no sabría exactamente en qué sentido acá particularmente esa función phi de x permite una inscripción posible, ¿cierto? O es una inscripción posible en relación pues, a lo que plantea Frege. Ahí yo no te podría decir como nada sobre ello. De hecho, me parece que estos párrafos, no sé si es por mi falta de conocimiento, llegó un momento a partir después de que pasó el tema de los 3 registros y puso el énfasis allí, en que pareciera que está haciendo como un checklist de conceptos que han tenido un cierto lugar durante su elaboración, seguramente porque van a ser importantes para las fórmulas que va a empezar a proponer después, pero si uno se fija, no hay ningún desarrollo de ellos, porque en relación al nombre del Padre simplemente advierte, y en eso estoy de acuerdo con Ricardo completamente, en que hay una cierta fascinación porque apacigua el nombre del Padre, permite como organizar. Entonces, ya no tomamos las estructuras de Freud por como Freud las decía, sino que ahora tomamos en relación a que ese significante del nombre del Padre o se forfluye, se reprime o se reniega. Y listo, y volvemos a quedar en esa posición. Pero luego de eso no dice más. Luego viene el tema de la suplencia de la relación sexual y lo que eso implica en relación a hacer o tener el falo, y de allí llega a la inscripción pues, de esa función fálica, pero hasta aquí, digamos, hay como una seguidilla que yo no sé si en el párrafo siguiente, en donde ya empieza la cuestión lógica, eso empieza a articularse, que creo que es lo más difícil de este texto, y es que nos va llevando de conceptos que en principio eran como abstracciones para pensar un tema o un problema, nos está empujando a una formación o una formalización en lógica para la que de pronto no tenemos la formación, y es donde me parece que se complica más la cuestión. Así que todo este rollo parece que no tengo la menor idea sobre lo que me estabas preguntando. Hey, yo he tenido esa lectura aplazada de leer eso, lo vi alguna vez en Frege y iba a retomar eso, pero nunca lo abordé. Pero creo que es un poco lo que está señalando acá. Y que de pronto va a ser importante, precisamente lo que nos está advirtiendo es que esta sería una herramienta que deberíamos tener para poder entender mejor lo que viene. Tiene razón John James, que realmente lo que sigue después de esto es lo que tiene que ver con la fórmula de la acentuación, que bueno, eh, eso sería un poco. Aquí mirando rápido, perdón Ricardo, sí hay una cosa que encontré que había
olvidado y que me parece que sí es clave la función, y es que para Frege todo lo que tenía que ver con esto de que justamente no tiene que ver con el referente o la geometría descriptiva, por ejemplo, en un espacio geográfico. Y es que para Frege todo lo que es función es aquello que no es un objeto. Y todo lo que es objeto no puede ser una función. Entonces, si el falo es una función, no puede ser un objeto. Si estamos tomándolo literalmente en relación a la proposición de Frege. Y si el falo se convierte en un objeto, entonces ya no cumple función de función. Yo creo que por ahí habría que mirarlo, porque cuando lo pensamos como función, entonces hay que pensar es en la lógica de la significación fálica, de lo que eso puede posibilitar. Mientras que si lo pensamos como objeto, va a aparecer es como velo, como suplencia, y entonces serían dos escenas distintas de lo que tiene que ver con el falo. Una donde es objeto, mera imagen, pero no cumple una función distinta a suplir, y otra donde cumple una función lógica que ya tiene que ver con la sexuación, que no sería lo mismo que el momento en el que está como suplencia de la relación sexual. Ujú. Una pregunta a John, que sobre todo que conoces más de... Una función, ¿no es justamente una relación entre dos? La función es un tipo de relación entre términos. Por eso, ¿no? A mí siempre me llamó la atención que tanto énfasis puesto en la cuestión de una función, donde para decir que no hay relación, cuando la función implica en su noción misma o en su definición misma, ¿no? La cuestión de que hay una relación y una relación de aplicación biunívoca entre dos conjuntos. Esa por lo menos creo que es una manera de entenderla. No sé, Claro, pero mira, siempre Leonardo, me genera mucha curiosidad eso, ¿no? pero mira que lo interesante en estos términos de Frege que estamos conversando es que si pensamos, por ejemplo, la idea freudiana de la pulsión y el hecho de que ahí el objeto no está, por decir algo, fíjate que la definición de Frege es interesante, porque entonces pensar la función no es pensar la relación entre un objeto y otro o un sujeto y un objeto, que además esta relación de sujeto-objeto es como la vertiente clásica de la filosofía, sobre todo pues a partir de Descartes, y que ha permeado pues todo el campo de la ciencia, sino que es justamente lo que se puede inscribir prescindiendo del objeto. Entonces es una cosa muy interesante porque nos pasa al plano de la escritura, ya no al plano de la relación especular o de la relación, si quieren, científica, experimental, donde habría que tener cierta evidencia de ciertas cosas, poder captar por la observación algo, y que además coincide, me parece en ese sentido, mucho más con la perspectiva pues, de Freud y por supuesto va a servir a Lacan, pero claro, entiendo también lo irónico que termina siendo el hecho de pensar una manera de escribir la no relación, justamente pensando en algo que tiene que ver la relación, pero eso también me parece que implica que vale la pena entonces entender que el término mismo relación tiene diferentes formas de ser concebido, ¿cierto? Porque no es lo mismo la relación en el sentido de una relación complementaria que una relación suplementaria que una relación en términos de una función. Si es una relación complementaria, estamos hablando del encajamiento macho-hembra o incluso de los andróginos del mito de Aristófanes, ¿cierto? Si es una relación suplementaria, estamos hablando de algo que se pone en el lugar de otra cosa, pero eso no es la cosa que se esperaba que se pusiera ahí. No sé si me hago entender, ¿cierto? Suple algo, pero eso que suple no, tampoco termina completando o siendo complementario al lugar donde va. Y la relación en términos de función, ahí ni siquiera hay un objeto que poner, sino que simplemente lo que se pone es una letra. Que por eso me parece que la definición del objeto A, pensado incluso con la palabra objeto, es ya problemático, porque el objeto A no es un objeto en el sentido, pues, de cotidiano, como estamos pensando normalmente nosotros los objetos, cualquier cosa que agarramos, ¿cierto? Sino justamente que A es una letra. Y que en términos de la matemática es una cuestión muy interesante porque los matemáticos pueden prescindir casi completamente de lo que implica la representación, por ejemplo, del espacio cotidiano de las tres dimensiones y empezar a escribir cosas a través de funciones que de otra manera serían imposibles de captar. Y sin embargo, se captan
porque hay cosas muy locas. O sea, cuando uno lee cómo piensa un físico a partir de la matemática, las relaciones entre cuerpos, el espacio y demás, y que llega a conclusiones de que hay 10 dimensiones, 11 dimensiones, y que uno no puede imaginar desde ningún punto de vista, en términos de la referencia sensible, ese tipo de cosas, y que eso se introduce simplemente por la letra y por la escritura, es una cosa absolutamente extraña, contraintuitiva, y que además no pasa por el plano de ningún objeto especular con el que uno pueda relacionarse. No hay forma de ejemplificarlo, digamos, en términos de la percepción y de lo sensible, y por eso me parece que allí el tema de la función, en términos de esas tres formas de relación, complementaria, suplementaria y de función, aunque es irónico el uso del término relación, esa concepción de la relación sí nos plantea una posición distinta. Sí, es muy interesante esto que decís. Solo que yo pensaba, la función supone una correspondencia, ¿no? Porque me parece que está el otro alcance del término rapport, que siempre Ricardo lo subraya, que es la razón, ¿no? La cuestión de la razón, de la proporción. Y la función supone una correspondencia biunívoca entre dos conjuntos. O sea, para todo X hay un Y, y para todo Y o Y, como dicen, hay un X. Entonces, ahí hay relación en términos de complementariedad, me parece, ¿no? Del modo en que lo estabas planteando recién. Simplemente trato de ubicar esta vuelta que entiendo que sí, por ahí eso permite escribir algo que es inimaginable, justamente, o que está en los bordes o en los límites de la razón misma, ¿no? Pero es interesante cómo está esta vuelta también. Y por ahí tiene algo que ver con lo que decíamos hace un rato de lo imaginario, ¿no? Como lo imaginario que supone una correspondencia, bueno, es lo que permite ir más allá por ahí de eso mismo, ¿no? Poder pensar o ubicar algo ahí que no implica correspondencia, o que, como dice recién, no supone un objeto especular. Que me parece que el esquema, sí, lo que se ha llamado el esquema óptico en Lacan, esta experiencia del ramillete, del juego con los espejos, me parece que con ciertos límites, de todas maneras, es un buen ejemplo de esa falta de correspondencia, porque allí donde se ve un aparente objeto, lo que hay al final no es nada, ¿cierto? Es decir, pareciera que ese florero complementa al ramillete que está allí, pero cuando se pasa la mano, no es más que un haz de luz que hace que parezca que eso está en ese lugar, ¿cierto? Sí, sí. Sí, como lo que rompe la simetría especular, sí, tal cual. Bueno, creo que Lacan también piensa la función fálica en esos términos. No el objeto fálico, como decía, sino la función fálica. Y está la última parte de lo que vamos a revisar hoy, la 13.9. Dice Lacan, es únicamente el orden del complemento que ofrezco más arriba a toda posición del universal, como tal, el que sea necesario que en un punto del discurso una existencia, como se dice, se inscribe en falso contra, niega la función fálica, para que plantearla sea posible, que es lo poco de existencia a lo que se puede aspirar. 13.10, precisamente en esta lógica se resume, limita todo lo tocante al complejo de Edipo. Quizás, como decía John, es como varios puntos que él trae. Estos son como ciertos mojones a partir de los cuales vamos a comenzar a desarrollar cosas a partir de lo que sigue.
Y aquí trae pues el asunto de lo universal, ese negar que sería lo que nos está presentando de alguna forma, son las fórmulas de la sexuación, eh, mostrando precisamente ese lado derecho donde quizás pueda escribirse toda la lógica, como dice al final. En esta lógica de la sexuación que comienza a introducir es que se resume y limita todo lo tocante al complejo de Edipo. Pero como el complejo de Edipo estaría limitado solamente a un lado de la fórmula de la sexuación, es decir, a ese universal para todo X y de X, pero también a la negación de ese universal que sería la segunda fórmula de la sexuación. Y también el asunto que trae, que es más una cuestión de existencia. En el Atlas no ha dicho, no lo escribe existencia con la X, pero creo que es algo que vendrá más adelante en el mismo texto de lo ha dicho. En este apartado no escribe existencia más en relación a la función fálica. Pienso que todavía no va hacia ese aspecto de la existencia. Y este pedazo, entonces, como les decía, es como unos preparativos para iniciar las fórmulas de la sexuación que van a comenzar a partir del, digámoslo así, del siguiente párrafo, del siguiente apartado. Ricardo, de todas maneras, ahí fíjate que esta cuestión que introduce de lo posible y que viene pues también eh, anudada incluso al título pues, del texto sobre la psicosis de una cuestión preliminar totalmente posible, pero que aquí atrae en relación a la existencia de la función fálica, ya que él está en términos de la lógica y de la matemática, pues tiene una cierta relevancia porque digamos que si él plantea que la función fálica solo puede aspirar a una existencia posible, quiere decir que no hay posibilidad de que esa función entre en el campo de la probabilidad, porque ustedes saben allí que hay una oposición entre lo posible y lo probable, ¿cierto? Hay cuestiones que son posibles, pero no necesariamente entran en el campo de la probabilidad. Y eso en términos algebraicos, aritméticos, bueno, tiene una importancia porque aquello que es posible se puede estar convencido de que en algún punto llegaría a ocurrir, pero no entra en ningún campo de probabilidad que eso ocurra. Es decir, lo único que podría llevar a que eso posible ocurra es que haya un cambio en eso mismo para que se vuelva probable, ¿cierto? O que haya una contingencia, algo absolutamente extraño, o algo que tenga un valor de acontecimiento inédito que haga que eso entre en el campo de la probabilidad. Pero mientras se mantenga en el campo de lo posible, lo más seguro es que eso no tiene más valor que como un mero horizonte. Y en ese sentido, lo posible y lo imposible eh, casi que se confunden, porque entonces eso posible no necesariamente es algo que va a ocurrir. De allí que entonces lo posible, lo imposible, lo necesario, lo contingente, ¿cierto? Por ejemplo, lo necesario sí está en el campo de la probabilidad, ¿sí? Casi en una probabilidad del 100%, casi en absoluto, porque es lo que no puede ocurrir, ¿cierto? Pero este tema de la función fálica como algo posible, en términos de una existencia a la que puede aspirar, me parece que es colocar la función fálica simplemente como algo de lo que no se puede dar cuenta, de lo que no se puede probar, dar una prueba, ¿cierto? Más que el testimonio de quien intenta hablar de eso seguramente a su manera en un análisis, por ejemplo. Entonces, si hay alguna pregunta, comentario.
Dice Amanda Oliveros en el chat que de pronto ya lo tiene más rápido. Me enredé aquí con esto. Dice Amanda, este texto es chino avanzado. Gracias a ustedes, cartelizantes, he aprendido algunos vocablos, los seguiré en los 23. Sí, realmente es un texto bastante duro. Uno se ayuda un poco, es decir, pienso que la lectura de Fierens y la de estas otras dos personas que hemos estado enviando los textos, de Philippe Lacaré y de Robert, bueno, se me olvidó el nombre, Rodolfo Adam, ayudan algo de alguna forma a pensar, pero es como si fuera la misma estructura de eso, de ir avanzando a partir de migajas y juntando elementos, pero pienso que quizás en ese ir recorriendo y recorriendo por esos mismos, lo que él llama el muro de lo imposible, ir recorriendo ese, lo posible, lo imposible, lo necesario, lo contingente, ir avanzando. Pienso que uno va capturando algo del texto. Es un texto bastante complicado. Yo les decía que hace años habíamos comenzado en Medellín la lectura de este texto y lo habíamos abandonado. En ese momento era como un grupo de estudio. A partir de cierto momento, pues, siempre se genera como en cierta forma esa dificultad. Es decir, lo que de pronto sí puede estar claro es que este texto no se puede leer solo. Es un texto para leer en cartel. Quizás en lo que hemos estado aprendiendo en el seminario de psicoanálisis y escritura es un poco eso, lo que vimos, lo que nos señalaba un poco María José Latour, que el cartel a veces está hecho para eso, para un poco para que varios se juntan para tratar de avanzar en una lectura que realmente, si uno la hace solo, sería absolutamente incomprensible. Entonces, eso sería, es un poco el asunto. Y quizás entender eso. Y esa frase que nos leyó ella, en el sentido de que el mismo Lacan recomendaba eso, de todas maneras también, que a veces hay que llegar hasta el final del párrafo, a veces hay que llegar hasta el final del leitmotiv para quizás entender que se logró captar solamente pedazos, pero quizás cada vez que uno vuelve al texto va captando algo más. Es un poco la sensación que yo he tenido, es decir, lo que fue en el año 2006, esa primera aproximación, a 15 años después, reprender nuevamente el trabajo, pues realmente es una cosa absolutamente distinta. Es decir, también seguramente por lo que uno va avanzando en, en su trabajo teórico, en su trabajo personal, en el análisis, etcétera, logra cobrar otra dimensión, digamos así, del texto. Pero es un texto que yo creo que es capital, es decir, está escrito en chino, en enigma, pero precisamente para ser descifrado, o quizás para eso, para leerlo de corrido y escuchar el canturreo de la poesía china y que algo resuene y que lo toque a uno y que vaya moviendo en cierta forma cosas, porque realmente aquí en este texto hay cosas muy importantes, es decir, lo que sigue, las fórmulas de la sexuación. Algo supremamente importante es el nuevo abordaje de Lacan de la sexuación y lo que tiene que ver al final del texto con la interpretación, todo lo que trae final de análisis, toda la parte de haber desarrollado una topología sin dibujar sin hacer ningún dibujo en el texto, sino solamente hacerlo a partir del oral, que algunos han reconstruido, digamos así, maravillosamente en textos como el de Jorge Chapuis, que muestra la topología del atolondradicho. Ya la topología en dibujo de lo que Lacan dijo verbalmente. Entonces, quizás es un texto realmente muy importante, muy enigmático, pero muy importante. Beatriz, tiene la palabra. Sí, buenas noches. Yo quiero referirme como a la intervención que hizo Sebastián al principio.
porque yo nunca he sostenido que Lacan abandone ni el nombre del padre ni al padre. Lo que sostengo es que Lacan hace cambios radicales en la concepción que Freud tiene del Edipo y lo saca de una imaginarización. La función del Edipo la saca de una imaginarización justamente para elevarla a la categoría de significante. Y el otro asunto que me parece muy importante a propósito de una cuestión preliminar es que el mismo Lacan va a sostener que en la psicosis hay castración. Voy a leerles un pequeño párrafo, si me permiten, de un texto que es la sección clínica del 5 de enero de 1974. En esa sección clínica le hacen varias preguntas a Lacan, ¿cierto? Y él responde lo siguiente, yo las reuní las respuestas literales, no cambié nada. Lacan dice, la paranoia, quiero decir la psicosis, es para Freud absolutamente fundamental. La psicosis es aquello delante de lo cual un analista no debe recular en ningún caso. En la paranoia, el significante representa a un sujeto para otro significante, es decir, que hay división. Digo yo, en la paranoia se puede situar el fading y el objeto A, es decir, que hay castración. Es muy cierto que el paranoico no solo se identifica el síntoma, sino que el analista se identifica allí igualmente. El psicoanálisis es una práctica delirante, pero es la mejor que tenemos actualmente para hacer tolerable esta incómoda situación de ser hombre. En todo caso, es lo mejor que encontró Freud, y sostuvo que el psicoanalista no debe dudar jamás en delirar. Entonces un participante le pregunta, usted mismo dijo un día que era psicótico, y Lacan le responde, sí. En fin, trato de serlo lo menos posible, pero no puedo decir que eso me sirva. Si fuera más psicótico sería probablemente mejor analista. Lo mejor que hizo Freud fue el relato del presidente Schroeder. Está allí como pez en el agua. Bueno, traigo esto porque son palabras de Lacan en el 77 o en el 75. Esperen, verifico para no decir una mentira. En el 74, es decir, muy adelante en su teoría. Y no solo aquí, en otros lados él habla de que el psicótico está, él no niega que el psicótico existe, pero lo piensa de otra manera, como lo pensó de una cuestión preliminar, donde habla del P sub 0 como una falta de castración, porque no está la operación del nombre del padre. Entonces, ¿esto qué indica? Que nos toca repensar la psicosis, como dijo Ricardo, con el mismo Lacan. Ir y volver en la teorización que él hace. No cerrarnos a decir, pues, que la psicosis es lo que Lacan dijo de una cuestión, incluido Fiernes, por lo que vi un poquitico de uno de sus textos. No creo que sea lo único que dijo Lacan. Y si bien Lacan, y me atrevo a decir, Sebastián, es esa expresión por la que preguntaste, de la fuerza del nombre del Padre, es que él va a sostener el nombre del Padre hasta el final. Pero una cosa es el nombre del Padre de una cuestión preliminar y otra cosa es el nombre del Padre en el Santón. Es otra cosa, porque él va a hacer una evolución de esa noción a lo largo de su teoría. Una cosa es el nombre del Padre pensado en el inconsciente estructurado como un lenguaje, y otra cosa es el nombre del Padre, qué lugar tiene en el inconsciente real. O más bien, ¿qué tiene que ver el inconsciente real con la psicosis? No ya como una entidad clínica, como una estructura, sino como Lacan lo está insinuando acá, como otra cosa muy diferente. Yo creo que nos debemos hacer ese recorrido sobre la psicosis.
Cuando digo nos debemos, no como el deber, sino que es una deuda que tenemos. Es una deuda que tenemos para repensar la psicosis. Yo sé que Leonardo, pues diría que experto en la psicosis, no sé qué recorrido ha hecho, si está de acuerdo con lo que estoy diciendo o no, pero yo sí sigo sosteniendo que Lacan hace es más, lean ustedes en el seminario 23 cuando le preguntan que si Joyce estaba loco y él extiende la locura a todos, como le extiende en este párrafo la psicosis para él mismo, ¿cierto? Entonces yo creo que hay ahí sí un deber ético de repensar este asunto, porque no creo que Lacan se haya quedado de una cuestión preliminar, no lo creo, y creo que es muy importante para pensar la clínica en general, creo yo. Bueno, eso es lo que quería precisar, Sebastián. Sí. Porque es que una cosa es el nombre del padre como efecto de la metáfora paterna que introduce la castración, al decir que es padre que anuda en el santón. Eso es otra cosa. Es otra cosa completamente distinta. Yo no sé mucho de topología, pero sí estoy segura que la teoría de los nudos no está hecha para seguir haciendo clasificaciones. Yo creo que es una manera de Lacan repensar el sujeto, no el sujeto neurótico, el perverso y el psicótico, no, el sujeto, el parlet. Es una forma de acercarnos a eso de otra manera, y es una forma precisamente de dejarnos enseñar por ese fenómeno de la psicosis para pensar el fenómeno de la neurosis, no la entidad clínica, diría yo. Bueno, algo tendremos que ir buscando para responder todas estas preguntas, pero fíjense, les traigo una cita que es del mismo Lacan. Muchas gracias. Sí, coincido plenamente, Beatriz. Creo que nos debemos esa revisión, en parte, bueno, algunos la venimos haciendo en parte, pero sí, donde sacarnos de encima toda una serie de prejuicios acerca de la psicosis, o de esquematismos acerca de la psicosis, o una visión deficitaria de la psicosis. Parece que, bueno, yo sí he escrito algo. Julieta de Batista tiene un libro magnífico que se Lesión en la psicosis, que revisa justamente muchas de estas cuestiones. Yo también tengo algunas cosas escritas al respecto. Y creo que sí, que eso nos enseña no solo de la psicosis, sino que eso replantea la práctica misma del psicoanálisis. Ajá. Coincido contigo. Y creo que todo eso que dice Lacan en Vincent es muy interesante, es muy disruptivo además. Y estoy muy de acuerdo con lo que Juan dice, que el nudo no es para repensar las categorías psicopatológicas, sino para es un modo de volver a ubicar algo relacional a los modos de estructuración subjetiva en todo caso, pero que ya no es una cuestión tan psicopatológica, ¿no? Sino clínica, pero en un sentido más amplio. Sí. Igual creo que Lacan sigue sosteniendo la diferencia neurosis y psicosis, y que eso es necesario en la práctica, pero no tanto para clasificar, sino para ubicar la posición posible, el tratamiento posible de la psicosis, ¿sí? Con el psicoanálisis. ¿Qué lugar tiene eso? O lo que la psicosis nos enseña acerca de nuestra práctica. ¿Sí? Bien. Gracias. Y en esa misma vía de la articulación que ustedes traen a colación del nudo, también en esta lección ustedes lo trabajaron en un momento en relación a lo imaginario, de cómo lo imaginario, había que dejar de pensar lo imaginario como algo como algo que está desarticulado. Y él lo nombra aquí, lo introduce, y él lo trae desde mucho antes. Inclusive John trae
este ejemplo de lo del estadio del espejo, que es inicial. Y Lacan allí él dice, dependiendo de la posición en la que esté el sujeto, refiriéndose a la inmersión en lo simbólico. Y esto que él trae acá, también hay una referencia a ese, al nudo, pero sí como a los dos lados de la moneda en la banda de Moebius, por ejemplo, ¿cierto? Y de esa de esa doble vuelta que hay del lado del significante. Entonces me parece que es importante también como introducir eso. Y me queda una pregunta, y cuando yo leía también esto, él trae en relación a todo trata, ¿cómo es que es el título de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis? Y él dice que él está de acuerdo en que hizo falta como un poquito más de desarrollo en relación a lo imaginario, a lo simbólico y lo real, pero que allí ya había introducido, ¿se dice así? Sí, ya había introducido como los lineamientos, cierta particularidad en relación a la psicosis, de que el psicótico no estaba por fuera de la castración y los efectos de la articulación significante. Entonces, dice que está bien que hacía falta otros desarrollos en estas cosas, pero él lo trae a colación ya en esta época. No sé ustedes qué piensan de eso. Yo creo que sí, que ya en el seminario 3 y en la cuestión preliminar ya hay toda una serie de... Me parece que se ha hecho una lectura muy universitaria y muy recortada de esos textos, porque si uno lee el seminario 3 todo entero y de corrido, se encuentra con cosas muy sorprendentes. Lo mismo en la cuestión preliminar, ¿no? Y cómo el nombre del Padre o la función del nombre del Padre se va construyendo ahí de distintas maneras y con distintas referencias. Parece que hay mucho ahí, como decía Beatriz, nos debemos una relectura a fondo, ¿no? Y cruzando además con los desarrollos posteriores de Lacan acerca de estos temas, ¿sí? Y yo creo que se abren como muchas perspectivas precisamente de eso, de repensar. Es una palabra que de alguna forma es importante. Repensar lo que es la primera enseñanza de Lacan con la segunda enseñanza de Lacan y mirar realmente tratar de mirar si sí hubo o no hubo una transformación y si hubo una transformación, pensar por qué se dio. Porque yo creo que más importante es eso, es pensar también por qué la cambió, se transformó de alguna forma algo, si lo transformó. Porque yo sé que hay muchos que dicen que no, que la Lacan del comienzo es el mismo del final, inclusive que Lacan es igual que Freud, que no hay ningún cambio, etcétera. Todo eso son distintas lecturas, digamos así, de la enseñanza de Lacan y que es importante volver sobre esos elementos y mirar no solamente eso, sino todos los aspectos de tipo epistemológico. Por ejemplo, yo diría, si uno se pone a mirar la lógica y con que abordó Lacan las últimas partes de su enseñanza y lo que tiene que ver con lo singular, yo no veo realmente, Leonardo, dónde cabe la cuestión de una diferenciación de una bipolaridad entre neurosis y psicosis, ¿no? No habría una lógica donde, cómo sostener de alguna forma ese singular cuando estamos intentando más bien hacer particulares que se vuelven universales y empezamos a decir, hay la neurosis, hay la psicosis, hay... Entonces, si hay ese lado, no hay, y de qué manera pensar la clínica precisamente a partir de eso, de poderse desprender un poco lo que decía Lacan en el texto de la introducción a la edición alemana de los escritos, de esos tipos clínicos que son más del orden de la psiquiatría clásica y que son de alguna forma heredados. Y de qué manera, pues,
son heredados, pero lógicamente que están ahí, no se puede renunciar a eso, a esas palabras, es decir, y son fenómenos además de eso. Entonces, no es que Sí, se pueda decir, no hay el fenómeno, como decía un poco Beatriz, de la psicosis, de la neurosis, pero ¿qué hacer con eso? ¿Cómo pensarlos? Y cómo pensarlos en una óptica que no sea la óptica científica de la clasificación y quizás lo peor de eso, de que casi que estemos volviendo a la medicina, en el sentido de que un diagnóstico nos daría la posibilidad de un tratamiento y que eso orientaría un tratamiento y que eso indicaría cómo proceder y proceder de una manera con el neurótico, de otra manera con el psicótico. no, pero hay algo que Lacan dice en la cuestión preliminar, igual es para más largo, ¿no? Pero cuando plantea de la sumisión completa del analista a las posiciones propiamente subjetivas del enfermo, y me parece que esa es una indicación clínica preciosa y que no dice lo que pasa es que me parece que hay un problema con la ontologización de las llamadas estructuras clínicas, cuando se convierte además el sintagma estructura clínica no es algo que exista en ningún lugar de la enseñanza de Lacan, es un invento académico posterior, pero sí creo que Lacan habla de estructuras subjetivas y de modos de estructuración subjetiva y esto de las condiciones propiamente subjetivas, que no es un ser, que no es ontológico, como muchas veces se lo toma, sino que son modos discursivos en definitiva, y que estoy de acuerdo contigo, no se trata de hacer un protocolo de tratamiento en función de un diagnóstico al modo del modelo médico, pero sí que hay, y eso la experiencia nos lo muestra, modos de ubicarse o de someterse el analista a las posiciones propiamente subjetivas del decir psicótico o del decir neurótico, y que eso es un requisito para que algo del campo transferencial y del tratamiento posible se pueda establecer, porque si no, sí, sí. Lo cual no hace que el deseo del analista cambie, eso creo que no. Me parece que la función de deseo del analista es la misma. Pero bueno, eso sería para... Pero volvemos, sí, es lo mismo. Quizás la pregunta es eso, ¿qué es la cuestión preliminar? Si la cuestión preliminar es la cuestión del sujeto, implicaría también qué es el sujeto, y si hay sujetos psicóticos, neuróticos, perversos, o si realmente es un palabrante ser. Muchas cosas, pues, como para desarrollar. Pero me parece Creo que que, hay condiciones propiamente subjetivas, me parece que es una cuestión, es una indicación importante porque es muy, muy clínica, muy práctica. Y que es cierto que no es lo mismo hablar por condiciones de estructura, no es lo mismo hablar o establecer un diálogo con un psicótico que con un neurótico, por cuestiones de estructura discursiva, no de ser, no de qué cómo se puede desplegar ahí un decir, ¿no? O apostar a un decir. pero en lo que estás diciendo, identificas también un No, poco no. el psicótico y el neurótico, y como si hubiera la posibilidad de separar en entes que fueran No los son entes, sujetos neuróticos y los psicóticos, no, Ricardo, a, no son entes. a sustantificar. Sí, pero negar la diferencia neurosis y psicosis me parece complicado también, porque no es todo lo mismo. Hay modos de decir psicóticos y hay modos de decir neuróticos. Y desconocerla o negarla me parece que nos metemos en un lío. Pues, También, en el lío inverso, digamos. Es tan pero complicado. el asunto sería pensarlos como fenómenos o pensarlos como esas diferencias. Es que para Lacan fenómeno y estructura está íntimamente articulado. No hay una estructura más allá del fenómeno. Eso lo dice con todas las letras, también en la cuestión preliminar. No hay fenómeno más allá de la estructura, ni estructura más allá del fenómeno. El fenómeno y la estructura coinciden, y creo que lo de los nudos apunta también, abreva abona esa dirección de pensamiento. Y que no es el mismo modo de decir, y no es el mismo modo de ubicarse en el mundo, no es la misma economía libidinal, digamos. Ahí
no por identificar, sino por ubicar una diferencia. Parece que eso es importante. ¿Por dónde pasa la diferencia y cómo la ubicamos? Sí, esa es otra cuestión. Ahí es donde se abre la discusión. O la pregunta es si hay diferencias. Por Yo ahí creo que por ahí tocaría comenzar. Yo creo que las hay, que eso es un hecho, por eso Lacan dice, hay tipos clínicos, hay tipos de síntomas y hay tipos clínicos, que eso pertenece a la psiquiatría, no nos exime de tenerlos en cuenta. Una vez en un reportaje le pregunta a Lacan cuál es la diferencia entre neurosis y psicosis, y Lacan responde la que se puede encontrar en cualquier buen manual de psiquiatría, en un reportaje que le hacen en el 75. Y me parece que Lacan no desconoce ese aspecto más descriptivo, incluso fenoménico de la cuestión, pero el asunto es qué abordaje le damos a eso, ¿no? ¿Cómo se ubica un analista frente a eso? Ajá, ¿qué hacer con eso? Sí. Sí, sí. ¿Cómo ubicar ahí un campo transferencial? O sea, un campo de pregunta. Ya le quería preguntar algo más. Ya. Tiene Está apagado el silenciado. micrófono, bien. No lo hice, gracias. Que él introduce, uno puede leer aquí lo que él dice en relación a inclusive a la psicosis, que pone no sé si así lo leí, yo no sé ustedes qué piensen, como todos bajo efectos de castración, y que el síntoma o la forma de cada uno responder es lo que haría la diferencia, lo singular. Y leyendo los otros textos que enviaron esta semana pasada, Fierens de alguna manera extrae la lógica del significante. O sea, él dice, este significante tiene como esas dos caras. Una que es la de la significación y otra es como la de lo material que tiene el significante, ¿cierto? Y que después de esas vueltas y vueltas se acaba esa significación y cae lo material. Por ejemplo, y él trae a colación la que me pareció muy, muy especial, esa forma como él la nombra no la carnicera, el ejemplo de vengo del fiambrero. Uh-huh. Y dice, eso que pasa cuando ella llega allí, que escucha, me parece que es marrana o cerdo, ¿cierto? Marrano. No puede ser articulado, o sea, eso es una alucinación, pero esa alucinación tiene como un soporte en esto que viene previo a ello de vengo del fiambrero, que lo hace lo singular para ese sujeto. Psicótico no, tiene ese anudamiento allí que me parece que muestra como la materialidad significante, y esa materialidad es pertinente para todos, ¿cierto? Para todos, pero en su singularidad, que me pareció una forma pues como muy interesante de ese abordaje. Y en este punto no sé si uno pudiera hablar que Lacan está dirigiéndose hacia allá. Después con lo que es la articulación borromea. Bien, si no hay más preguntas, estaríamos como concluyendo y como